Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a continuar con nuestra serie de videos que hemos estado haciendo acerca de la misión de los laicos. Estamos viendo en el Catecismo de la Iglesia Católica. En el video anterior vimos la jerarquía de la Iglesia, vimos esta parte que habla del colegio episcopal. Y hoy vamos a continuar, vamos a ver la misión que tienen en este caso los obispos, ¿verdad? Los obispos y el clero. En primer lugar, tiene la misión de enseñar, dice en numeral 888. Los obispos con los presbíteros, sus colaboradores, tienen como primer deber el anunciar a todos el Evangelio de Dios, según el orden del Señor, ¿verdad? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Son los heraldos del Evangelio, que llevan nuevos discípulos a Cristo. Son también los maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo. Dice, para mantener a la Iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la verdad, quiso conferir a su Iglesia una participación en su propia infalibilidad por medio del sentido sobrenatural de la fe. El pueblo de Dios se une indefectiblemente a la fe bajo la guía del magisterio vivo de la Iglesia, ¿verdad? Es importante el magisterio, y como dice aquí, el magisterio de la Iglesia, pues no son papeles, ¿verdad? No son los decretos. El magisterio de la Iglesia está vivo y es el Papa junto con sus obispos, ¿verdad? Que tienen, como dice aquí, la misión de enseñar, la misión de anunciar el Evangelio. Dice, la misión del magisterio está ligada al carácter definitivo de la alianza instaurada por Dios en Cristo su pueblo. Debe protegerlo de las desviaciones y de los fallos, garantizar la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica. El oficio pastoral del magisterio está dirigido, así, a velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Para cumplir este servicio, Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de infalibilidad en materia de fe. Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de infalibilidad en materia de fe y de costumbres. El ejercicio de este carisma puede revestir varias modalidades. Aquí habla acerca del Papa. El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe de sus hermanos, proclama un acto definitivo, la doctrina, en cuestiones de fe y moral. Aquí este punto es importante, queridos hermanos. Habla acerca de la infalibilidad del Papa, ¿verdad? Que tanto se dice. Y muchos, pues dicen que muchos lo ligan a que el Papa nunca se equivoca. Y no, esto es incorrecto, ¿verdad? El Papa, como como hombre también, pues tiene sus errores. Pero lo que son en cuestiones de fe y de moral, a él le goza la infalibilidad. Dice, la infalibilidad prometida. ¿Y qué es la infalibilidad? Pues que no contiene error, ¿verdad? La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico. Cuando son cuestiones de fe y de moral, cuando habla el Papa, y también, como dice aquí, el magisterio, también con su cuerpo episcopal, gozan de esa infalibilidad, ¿verdad? Y nos dice aquí, sobre todo en un concilio ecuménico. Cuando la Iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñado de Cristo, hay que aceptar sus definiciones en la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. Como dice aquí, nos llaman a la obediencia de la fe en cuestiones, cuando se trata de cuestiones de fe y de moral. ¿Por qué? Pues porque todo ya está escrito, ¿verdad? El Papa no podría inventar algo nuevo. Todo viene de la doctrina de la Iglesia, de
de la tradición apostólica, ¿verdad? Todo eso viene de la sucesión desde Pedro hasta el día de hoy. Por eso también es la garantía de que el Papa goza de esa infalibilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues está de por medio de la tradición apostólica, ¿verdad? El Papa no podría inventar algo nuevo que no esté en la tradición, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos habla acerca de la infalibilidad. Dice, la asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro. Algo muy importante, queridos hermanos, cuando enseña en comunión con el sucesor de Pedro. Si alguien enseña cosas y no está en comunión con Pedro, pues no hay la asistencia divina, ¿verdad? Dice, y de una manera particular al obispo de Roma, pastor de toda la iglesia. Dice, aunque sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva, propone el ejercicio del magisterio ordinario una enseñanza que conduce a la mejor inteligencia de la revelación en materia de fe y de costumbres. A esta enseñanza ordinaria, los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa, que aunque distinto del asentamiento de la fe, es una prolongación de él. También nos habla acerca de que también cuando sean cosas que no sean como dice aquí, que sea de fe y de moral, también cuando un papa propone una enseñanza, y esa enseñanza, como dice aquí, nos conduce a una mejor inteligencia de la revelación en materia de fe y de costumbres, dice que debemos adherirnos con espíritu de obediencia religiosa. ¿Ok? Entonces esta es la misión de enseñar. También tienen la misión de santificar. El obispo es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio, en particular en la Eucaristía, que él mismo ofrece, o cuya oblación asegura por medio de los presbíteros sus colaboradores. Porque la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia particular, el obispo y los presbíteros santifican la Iglesia con su oración y su trabajo, por medio del ministerio de la palabra y de los sacramentos. La santifican con su ejemplo, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey, así como llegan a la vida eterna junto con el rebaño que les fue confiado. Esta es una misión muy importante, ¿verdad? Todos los obispos, como dice aquí, tienen la misión de santificar a su pueblo. ¿Cómo? Como dice aquí, a través de la oración, con su trabajo y también con los ministerios de la palabra y administrando los sacramentos. También ese colegio episcopal tiene la misión de gobernar. Dice, los obispos como vicarios y legados de Cristo gobiernan las iglesias particulares que se les ha confiado, no solo con sus proyectos, con sus consejos y con sus ejemplos, sino también con su autoridad y potestad sagrada, que deben no obstante ejercer para edificar con espíritu de servicio que es el de su maestro. ¿Okay? Entonces, en una iglesia particular, nuestra mayor autoridad es el obispo. Y él tiene la misión, ¿verdad? Para eso fue constituido un obispo, para gobernar. Esta potestad que desempeña personalmente en nombre de Cristo es propia, ordinaria e inmediata. Su ejercicio, sin embargo, está regulado, en último término, por la suprema autoridad de la Iglesia, pero no se debe considerar a los obispos como vicarios del romano pontífice, cuya autoridad ordinaria e inmediata sobre toda la Iglesia no anula la de ellos, sino al contrario, la confirma y tutela. Esta autoridad debe ejercer en comunión con toda la Iglesia bajo la guía del romano pontífice. Un obispo no gobierna solo, ¿verdad? Como dice aquí, esa autoridad que él tiene se debe ejercer en comunión con la Iglesia y bajo la guía del romano pontífice. Dice, el buen pastor será modelo y la forma de la misión pastoral del obispo. Consciente de sus propias debilidades, el obispo puede disculpar a los ignorantes y extraviados. No debe negarse nunca a escuchar a sus súbditos, a los que cuida como verdaderos hijos. Los fieles, por su parte, deben estar unidos a su obispo, como la Iglesia a Cristo y como Jesucristo al Padre. Fíjense qué palabras tan bonitas y ojalá esto es para los fieles. Dice, los fieles por su parte deben estar unidos a su obispo.
Hoy lamentablemente vemos a muchas personas que no están obedeciendo a su obispo. Y es algo muy lamentable, dice el siguiente párrafo: obedeced todos al obispo, como Jesucristo su Padre, y al presbítero como los apóstoles. En cuanto a los diáconos, respetarlos como a la ley de Dios, que nadie haga al margen del obispo nada en lo que atañe a la iglesia. Sin el obispo, nada, ¿verdad? Y lamentablemente hoy sí se está viendo esto. Y vamos a continuar con los fieles cristianos laicos. Vamos a ver la vocación de los fieles laicos, la participación en la misión de sacerdocio de Cristo y su participación en la misión profética de Cristo, su participación real de Cristo, es decir, las diferentes misiones que tenemos los laicos. Pero eso lo vamos a dejar para un próximo video porque se va a hacer muy largo y pues no quiero hacer los videos muy largos ya que la gente no acostumbra a ver videos largos. De hecho, estaba yo viendo las estadísticas de los videos y lamentablemente hay muy pocas personas que ven los videos completos. Aquí les pido su ayuda, queridos hermanos, para poder llegar a más personas. Particularmente me dirijo a las personas de mi parroquia. El padre Ramón, nuestro sacerdote, eh, me ha pedido también que me comentó que pues que continuara yo con estos videos, ¿verdad? ¿Le parece bien que formemos a las personas que prestamos un servicio en la iglesia? Entonces les pido por favor a las personas que son de mi parroquia que me ayuden a llegar a cada una de las personas que conformamos la parroquia, todos los grupos. Pues bueno, queridos hermanos, les pido también que me ayuden a difundir, les pido también que me ayuden pues dándole me gusta, sobre todo en YouTube, que ahí es donde no he podido crecer mucho. Les pido también que dejen sus comentarios y pues que recomienden, ojalá y sobre todo a las personas de mi parroquia. Muchas gracias hermanos, paz y bien para todos, buenas noches, feliz fin de semana, ya hoy es viernes y pues bueno, empezaremos con otra semana más, seguimos avanzando. Paz y bien para todos, gracias, buenas noches, que descansen, con el favor de Dios nos vemos pronto, bendiciones a todos, paz y bien, adiós.